¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy estamos a 29 de marzo del 2024 en este resumen geopolítico en el que comentaremos las noticias más importantes de la semana trataremos de hacer una síntesis porque hay muchísimas noticias. Lamentablemente ninguna noticia o la mayoría de las noticias no son nada alentadoras y no solo no son alentadoras, sino que traen el mensaje de una destrucción de escala mundial. Siempre son temas ambientales, conflictos bélicos, cambios climáticos, cuestiones que tienen que ver con que destruimos especies. Entonces, tristemente, esta actualidad nos trae malas noticias cada 8 días. Y bueno, ¿no? Claro que sí hay buenas noticias, pero esos ojalá algún día llenen los titulares. Hoy nos centraremos en dos noticias. La primera es que la ONU pide paz en Gaza y la otra es la escalada del tono bélico en Europa. Algo que si se extiende a Europa podría fácilmente extenderse a todo el mundo, como vamos a ver. Antes de entrar a esas dos, leeré rápido cuatro que son rápidas, que es que aumenta a 144 el número de muertos por el atentado en la sala de conciertos en Moscú de la Crocus City Hall. La segunda es que permanece suspendida la ley antiinmigración Texas, la SB4, aunque la había aprobado el Congreso de Texas y está impulsada por el gobernador de extrema derecha del Partido Republicano, Greg Abbott. Un tribunal en Estados Unidos la declaró suspendida hasta nuevo aviso. La tercera es que Milei, este presidente argentino, que de repente es difícil saber si es más, está más dedicado a sus dichos que a otra cosa. Milei llamó asesino terrorista al presidente de Colombia, Petro. También llamó ignorante a Andrés Manuel López Obrador. Petro respondió expulsando a la embajada argentina en Colombia. Y México, al contrario, lanzó un mensaje de que la unidad entre Argentina y México a nivel diplomático está más fuerte que nunca. Y la última es que se confirma, esta es una noticia buena y alentadora, se confirma que el Viagra, o su nombre del activo, el sildenafil, disminuye el riesgo de padecer Alzheimer por más del 50%. Ese es un hallazgo reciente de la semana y llena de esperanzas a los científicos que estudian el Alzheimer, porque dicen que abre una ventana para saber bien cuál es el activo que reduce este riesgo y se puede atacar de manera directa. Esta sí es una excelente noticia y son adelantos en materia de salud, tecnología y salud. Bueno, con eso cerramos la parte de noticias rápidas. Entonces entramos con la ONU pide paz en Gaza. ¿Qué sucedió? Eh, Israel, perdón, la ONU, aquí estamos. Esta es una nota oficial es un boletín de prensa de las Naciones Unidas. Se reunió el Consejo de Seguridad de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, e hizo esta resolución sobre Israel y Palestina, que es que se aprueba. El Consejo de Seguridad aprobó una resolución que pide el alto al fuego durante el mes del Ramadán. El Ramadán es una fiesta musulmana que coincide con la Semana Santa Católica, aunque el Ramadán dura un mes, no vamos a entrar en esos temas, pero sí que es un mes para la vida musulmán que es importante para celebrar la religiosidad. Cabe mencionar que el Ramadán ya empezó, o sea, ya este llamado a la paz sale con unas semanas de retraso, digamos 10 o 12 días. Entonces, esta paz se esperaba que se sellara desde antes, pero eso es importante por dos razones. Una, porque no ha habido ninguna tregua de más de 2, 3 días en el conflicto Israel y Palestina, y entonces una tregua de un mes, al menos, sería significativa para las personas que están sufriendo. Pero la otra es que el Consejo de Seguridad de la ONU siempre ha dictado medidas especiales. Es diferente a la Asamblea General de la ONU, a la cual se le hace caso omiso o se le considera solamente una guía moral. El Consejo de Seguridad es de manera en la práctica el que toma las decisiones fundamentales sobre el devenir del mundo. Hasta la fecha, bueno,
Sí, hasta la fecha se ha disminuido el papel de la ONU, ya aparece más alguien que da buenos consejos a nivel mundial, sin embargo sigue pesando. Y hasta la fecha no se ha eliminado nunca un consejo o una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, en estos participan países como China, Rusia, Estados Unidos, Francia y agregados. Pero el Consejo de Seguridad, valga la redundancia, es un consejo que mira todas las cuestiones bélicas del mundo. Entonces, los acuerdos a los que llegan, al decir, por ejemplo, que está resolviendo Occidente por un lado y por el otro Rusia y China, quiere decir que son acuerdos de índole de los protagonistas del mundo. Entonces, las resoluciones del Consejo General de la ONU siempre han sido muy respetados para que se lleven a cabo. Y ahora, entonces, el Consejo de Seguridad llegó a este acuerdo de un cese a la paz, lo cual, si siguiéramos la historia del Consejo de Seguridad, querría decir que ya se va a hacer la paz, al menos por un mes, en Gaza. Sin embargo, ay, perdón, sin embargo, ando un poco enfermo, disculpen, sin embargo, esto tiene sus asegúnes. Lo primero, que es positivo y al mismo tiempo genera incertidumbre, es que Estados Unidos se abstuvo, votó abstención. El Consejo de Seguridad, es importante mencionar que tiene algo que se llama el derecho de veto, que si un país de los que están ahí reunidos vota en contra, entonces se cae la votación. Aquí no se gana por mayoría. Si digamos que son 9 países los protagonistas y 8 votan a favor y 1 en contra, automáticamente se desecha la resolución. Entonces, Estados Unidos siempre ha frenado de ese modo las resoluciones del Consejo de Seguridad por cosas como el bloqueo en Cuba, por ejemplo. Aunque en la Asamblea General de la ONU los países voten contra el bloqueo, en el Consejo de Seguridad de Estados Unidos veta la resolución y se echa para atrás. Entonces el Consejo de Seguridad se vota por consenso general y si hay un veto, se le llama, o sea, alguien que vote en contra, se cae. Eso es importante porque Estados Unidos había estado vetando todas las resoluciones de paz en el Consejo de Seguridad desde que empezó el conflicto el 7 de octubre. Y hoy, por primera vez, valga la redundancia, es histórico que sea la primera vez que Estados Unidos no vote en contra de algo que afecta directamente a Israel. Esta vez Estados Unidos se abstuvo, lo cual da un margen de legitimidad a la paz. Y este asunto de que Estados Unidos se posiciona del lado de la paz, aunque sea absteniéndose, es histórico y no había pasado en, no sé, en al menos 50 años, yo creo. Nunca había votado o había tomado una posición tan activa por la paz en conflictos de esta índole. Entonces, Estados Unidos se abstuvo y con eso logra la votación. Eh, este, este también exige la liberación inmediata de los reos y hay más detalles, ¿no? Pero lo importante es la paz. Los palestinos en este comunicado pues, piden que el calvario de Gaza debe terminar ya. Su calvario debe llegar a su fin y debe llegar a su fin de inmediato ahora, dijo Rayad Mansur a los embajadores. Israel, por su parte, condena, dice, la falta de condena hacia Hamás es una vergüenza. Y entonces Israel denuncia que pedir paz ante un contexto de terrorismo, en palabras de Israel, es una vergüenza y que Israel dice que las Naciones Unidas del Consejo de Seguridad apoyan el terrorismo y que con su postura están activamente a favor del terrorismo. Rusia, al contrario, aquí propone o dice que en el borrador de la resolución se decía la palabra una paz permanente y que dijeron que eso era muy fuerte y entonces se le cambió a paz parcial durante el mes del Ramadán y aquí Rusia alega que eso fue una vergüenza que se le haya quitado, o inaceptable, perdón, aquí tilda de inaceptable, el que se le haya quitado la palabra permanente. Y en general hay hay llamamientos hacia el fin de la guerra, tanto, insisto, que Estados Unidos se abstiene porque los llamamientos a la paz son muy grandes. Este llamamiento salió el 25 de marzo, hace 4 días, entonces se esperaría, porque todos los países están a favor de una paz planificada de al menos un mes,
se esperaría que más o menos de manera inmediata se empezaran los procesos de paz. Sin embargo, ya han transcurrido 5 días y no se ve. Y entonces vamos cerrando esta parte justamente con esas noticias. El día de hoy, viernes 29, Israel atacó Siria. Siria es el país que está en el norte del área en conflicto. Y es señalado por Israel de que en Siria opera Hezbollah, bueno, en varios países, pero Siria es uno de ellos. Y dice que hoy en la mañana, viernes, la mañana en Siria atacó Alepo, que es una ciudad importante de Siria, y dejó 46 muertos entre soldados sirios, civiles y gente que pasaba. Cabe resaltar que mencionan que miren, fue a la 1:45 de la madrugada en la hora de Alepo. Se menciona que este es el ataque más grande que ha recibido Siria desde hace al menos 5 años. Entonces, esto también es un ataque, es una llamada a la escalada, ¿no? Entonces, en tiempos en donde la ONU pide paz, Israel lo que lanza es una ofensiva contra un país vecino, ¿no? Entonces Hezbollah ya respondió y que dice que van a seguir los ataques. Hezbollah respondió. Luego también Siria, como el gobierno oficial, Siria califica de agresión terrorista los bombardeos de Israel contra Alepo. Vemos que este mote de agresión terrorista es algo fuerte y lejos de parar la tensión en la región, pues la intensifica, ¿no? Entonces, ya es el hecho de que Siria como país se posicione contra Israel como país, aumenta la tensión, ¿no? Bueno, eso es, Siria califica de agresión. El siguiente es que, sobre este tema, es que Israel, de manera oficial, rechazó el pedido de Estados Unidos de no lanzar una ofensiva en Rafah. Eso fue el 22 de marzo, recordemos, o sea, hace una semana. Recordemos que Rafah es la última ciudad palestina en la Franja de Gaza en la que están situados todos los desplazados. Entonces, digamos que Rafah se ha hecho un tapón de todos los desplazados de Gaza y es como el último donde están hacinados todos los que están tratando de huir de la masacre hacia los palestinos. Entonces, se ha pedido a nivel mundial que por derechos humanos no se ataque a la población en Rafah, porque ahí están hacinados y hay muchos muertos. Cabe mencionar que entonces el rechazo de Israel hacia el Consejo de Estados Unidos ocurre antes de la declaración de la ONU. Sin embargo, marca el clima general en que Israel sigue adelante en sus planes de atacar el Rafah, ¿no? Si de por sí ya todo la tragedia de la masacre de Netanyahu sobre los palestinos es grande, todos los días sale un nuevo modo de barbarie, ¿no? Para los que seguimos estas noticias es increíble cómo día a día escala la barbarie de Netanyahu y los sionistas y siempre sale algo, ¿no? que sorprende la razón humana. Entonces esto es importante porque Estados Unidos ya había mostrado que se distanciaba de la política de masacre de Israel, ¿no? Y Estados Unidos ya se había mostrado en favor de la paz en términos generales y le había dicho ya a Israel que le parara y que ya no avanzara más. Israel entonces se muestra todavía más radical y rechaza la postura de Estados Unidos. Y esto es importante porque anuncia un distanciamiento entre Estados Unidos y su primer aliado en Israel, que va a tener connotaciones interesantes y muy profundas, sobre todo porque vienen las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Y muchas más. Pero hasta aquí este punto, lo que es importante es que Estados Unidos señala que ya es necesario hacer una paz y Israel, de manera directa y abierta rechaza el cese a cualquier conflicto, ¿no? Israel está derecho en que va a seguir con el conflicto, ¿no? Ese fue el 22. Y hoy en la mañana, ayer, efectivamente, ahora sí, ya después de la declaración del Consejo de Seguridad de la ONU,
Israel allá ya volvió a bombardear Rafah, ¿no? Ayer en la mañana, aquí en la foto, una familia de 11 personas, bueno, 11 personas de la misma familia resultaron muertos y más, ¿no? Por bombardeos israelíes. Entonces, aquí dice esta persona que declara a medios internacionales, esta declaración se hizo famosa en todo el mundo, fue citada en todo el mundo, es que eh, dice asedio hospitales, perdón, aquí ya aquí está. Dice de Abu Hauri, que es un palestino que está en Rafah, que dice, han aumentado los bombardeos y nos han amenazado con una incursión y dicen que han dado luz verde a la incursión en Rafah. ¿Dónde está el Consejo de Seguridad de la ONU? Pregunta. Y es que esta es la respuesta oficial del gobierno de Israel hacia la solicitud de paz de la ONU. Esto pasó en una semana, es algo muy tenso. Entonces la ONU hace 4 días, perdón, se pronuncia por una paz en el Consejo de Seguridad de la ONU, se pronuncia por una paz en Gaza que dure al menos un mes. Y nadie ha desobedecido las resoluciones del Consejo de Seguridad. Y la respuesta de Israel es que no le va a hacer caso y anuncia un bombardeo, perdón, no anuncia, sino lo hace, mata a más personas y se muestra que está listo para incursionar de manera terrestre y tomar Rafah, ¿no? Como han pedido todos los países que no se haga. Entonces todos los países, incluyendo Estados Unidos, están a favor de que se llegue a una solución y que no se ataque Rafah. Y Estados Unidos, Israel al contrario, ha dicho que no y ha continuado su escalada. Esto no sabemos qué va a significar en este instante, pero sí significa que Israel se está aislando y al mismo tiempo posiciona su postura más violenta ante el mundo, mientras el mundo y el resto llega a posiciones en donde es necesario llegar a una paz, ¿no? Y finalmente, en este tema, lo último, aquí citamos al país, es que asciende a 46 el número de muertos de Israel contra Siria. Y esto salió hace rato en la tarde, hace como 4 horas. Miren, aquí está citado a las 3:35 en la hora de México, que Estados Unidos autoriza un nuevo envío de armamento a Israel, pese a sus preocupaciones sobre la ofensiva en el sur. Aquí no está, pero dice que ha mandado 2.300, miren, aquí está. Los nuevos paquetes incluyen más de 2.300 bombas de 500 kilos en general, y en lo que no viene es que también ha mandado aviones F-35, que son de primera tecnología. Entonces vemos este papel en que Estados Unidos abiertamente se posiciona por la paz, pero materialmente sigue apoyando las posiciones de la guerra. Entonces, en Gaza parece que no hay visos de que la paz llegue en el, en el corto plazo. Pero en el mundo cada vez hay más legitimidad a que la guerra cese. Entonces, esa es la actualización de la semana entre el conflicto de Palestina e Israel. Y el otro conflicto que está sobre la mesa, que es más corto, porque todo fue más fugaz, es el que tiene que ver con los atentados en Moscú, ¿no? El, el tema es que se está escalando el tono de una guerra. Todavía no se están posicionando los ejércitos de manera inmediata, pero eso, lo que estamos viviendo es el pre de la instalación de los ejércitos. Se está viviendo un discurso que legitima porque se hace necesario, ante los que hacen el discurso, que los ejércitos tomen posiciones activas en Europa. Las últimas veces que se ha tomado posiciones activas en Europa, generalizada, fue en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, también en las guerras napoleónicas y cosas así, pero estamos hablando de la época moderna en donde la guerra se hace a nivel industrial. Entonces, están clamando los protagonistas de la política europea para que los ejércitos tomen un papel activo. Y el conflicto se está escalando, o el discurso
se está escalando en 3 vías que es importante darle seguimiento. La primera es que Moscú está señalando a Ucrania, que digamos es la más lógica por el conflicto abierto que tiene, ¿no? El conflicto, bueno, el conflicto bélico abierto que tiene, ¿no? Esa es la lógica y lo que ellos mencionan es que los terroristas que lograron agarrar, detener, mencionan que iban a ir a Kiev donde les iban a dar apoyo. Esto salió ayer, perdón, y aquí dice que Rusia tiene todas las pruebas de que ellos, los terroristas, estaban ligados a Kiev, ¿no? Entonces, de ser así, el, el objetivo de Rusia, porque lo ha mencionado por vías desde Putin hasta el jefe del ejército y varios diplomáticos, es que si Kiev, o bueno, si Ucrania tuvo que ver con el atentado, así, aunque no haya sido mandado por Ucrania, pero tuvo que ver si apoyó, entonces Rusia se va a lanzar contra todo, contra Kiev. Y ese ya es un discurso de escalada, ¿no? Entonces, esa es la primera línea, Rusia contra Kiev. La siguiente es que ISIS, el Estado Islámico, ha convocado a atentados en todo el mundo, particularmente Estados Unidos y Europa. Y se adjudica el atentado en Moscú, ¿no? Entonces tenemos la otra vía, que es la vía del terrorismo islamista. Aquí hay que ser muy cuidadoso porque los señalamientos sobre ISIS son diferentes. Bueno, se señala que es diferente a los otros como Hezbollah, se podría decir, o Hamas, porque Hamas y Hezbollah son grupos irregulares de corte islámico, ¿no? Y cuyos participantes están ahí por una devoción a la ideología, podamos estar o no en contra. Sin embargo, se señala que ISIS son mercenarios que trabajan bajo pedidos de la CIA y de Estados Unidos. Eso no lo menciono yo, lo menciona el mismo Donald Trump, dice que Hillary Clinton es la fundadora del Estado Islámico, entonces no estoy aseverando nada, bueno, y hay más, ¿no? Todos los republicanos señalan que los demócratas son los que lo están haciendo. No, lo único que quiero aquí constatar es que los motivos de ISIS están en debate a nivel mundial, ¿no? Entonces, ISIS no es como los demás grupos de corte islámico de Asia o de África, sino que ISIS tiene su particularidad que desde el mismo Estados Unidos está siendo señalado. Esto tiene entonces una connotación importante. No, yo no estoy aseverando que ISIS esté financiado directamente por Estados Unidos, pero sí quiero decir que está en duda a nivel mundial. Se está debatiendo eso. Y lo que dice ISIS es que ISIS se adjudicó en un audio de 41 minutos que circuló por Telegram, se adjudicó la autoría de los atentados en Moscú y llama a la Guerra Santa bueno, llama a que los afiliados a ISIS hagan actos terroristas en Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Lo cual, bueno, obviamente aumenta la tensión, aunque todavía no se han realizado y esperemos no se realicen, pero el hecho de llamar a que se realicen es algo que llama la atención y genera más tensión en este ambiente. Entonces ya tenemos dos vías por las cuales seguir, la vía de Rusia contra Ucrania y la vía del Estado Islámico y sus conexiones con Occidente. El siguiente es que, miren, el premier, que es como el primer ministro o el presidente, el símil de Polonia, se llama Donald Tusk. Cuando yo lo escuché pensé que decían que era Donald II, como Donald Trump por sus dichos xenófobos y racistas, pero no, sí se llama Donald Tusk y él es el que abiertamente hoy en la mañana, esto salió hoy en la mañana, hoy viernes, miren, a las 8:49 hora de México del 29, hoy viernes 29. El premier Donald Tusk habla de una era prebélica en Europa y aboga por una defensa común de los intereses de la Unión Europea. Dice, la guerra ya no es un concepto del pasado, sino que es real y empezó hace más de 2 años. En esta nota excelente que realiza el Universal, vamos a leer rápido lo que menciona porque en verdad que esto es digno de darle seguimiento puntual. Dice, sé que suena devastador, especialmente para las nuevas generaciones, pero tenemos que acostumbrarnos al hecho de que ha comenzado una nueva era, la era prebélica, ha expresado Tusk.
No exagero, esto está cada día más claro. Ha apostillado en declaraciones con el diario alemán Die Welt. El mandatario polaco ha aseverado que su objetivo con estas palabras no es asustar a nadie, pero ha advertido que la guerra ya no es un concepto del pasado, sino que es real y empezó hace más de 2 años. Dice que, dice Tusk, ha evidenciado su preocupación, dado que en Europa no se ha visto una situación así desde 1945, años en que la Segunda Guerra Mundial terminó. No obstante, se ha mostrado optimista ante lo que ha descrito como una revolución en la mentalidad europea que ha llevado, entre otras cosas, a un escenario en el que ya nadie cuestionaba la necesidad de una defensa común. O sea, Tusk celebra que la gente hable de nuevo de guerra, ¿no? Dice, la Unión Europea en su conjunto, como organización poderosa, debe estar mentalizada para luchar por la seguridad de nuestra frontera y nuestro territorio. Ha sentenciado Tusk respecto a la protección, bueno, en torno al problema de Rusia, ¿no? Y Ucrania. Entonces, un alto mandatario europeo ha puesto hoy en la mañana el tema de que es importante hablar de guerra, ¿no? Para defender sus intereses. Discursos así efectivamente no se veían desde la Segunda Guerra Mundial. Y por último, y con eso cerramos esta parte, es que hoy en la mañana, en esta escalada, y esto ya no es discursiva, Rusia atacó 10 activos energéticos con el objetivo de privar a Kiev de su capacidad de liberar el conflicto. Eso es importante porque hasta la fecha Rusia se había centrado en las regiones por liberal de Donetsk, bueno, en toda la franja que está en conflicto, y se había, quitado la posibilidad de atacar territorio ucraniano que no estuviera en disputa. Entonces, bueno, salvo excepciones, sí lo había hecho, y entonces hoy es importante porque es una escalada, porque estos ataques ya van sobre territorio ucraniano, algunas de hecho sí van sobre Kiev, que es la capital ucraniana, y entonces el atacar ya poblaciones lejos del territorio en conflicto pues, es una escalada en la realidad del conflicto militar, y de hecho, algunos ucranianos, dice, comentó, esta es una declaración del director del Centro de Investigación de Energía de Ucrania, Alexander Harchenko. Dice, hay mucho daño, nos llevará más de 2 años, de 2 años a 2 años y medio repararlos. Destacó Harchenko en una cadena de televisión ucraniana. Es decir, Ucrania está viendo que el daño que Rusia le está propinando es más grande del esperado. Pero, digamos, eso en términos del puro conflicto le daría ventaja a Rusia, pero en un conflicto de escala provoca que otros países traten de posicionarse, generando la posibilidad de escalas militares mayores. Entonces, esto es de darle seguimiento. La atención en Europa de que se posicionen los ejércitos en la realidad y no solo en los discursos es posible. El atentado en Moscú fue un cerillo que prendió o que levanta la tensión en un conflicto en donde todos tienen armas en Europa. Y sumándose al conflicto en Medio Oriente, en el que a pesar del aislamiento, Israel no da tregua. Israel está aislado a nivel internacional, todos los países le piden que cese las agresiones, Israel no da tregua y los que siguen masacrados son los palestinos, que a hoy, viernes 29, ya suman 32,000 muertos, 32,500 fueron las cifras. Y es triste porque diario crece y crece mucho. No importa si son un muerto o 1,000 muertos, no debería existir ninguno, ¿no? Es igual de trágico y bueno, aparte los están matando de hambre, ¿no? En Rafah. Están sitiados, no tienen luz eléctrica, no hay hospitales, hay muertos por inanición. No es posible que en pleno siglo XXI tengamos estas escenas propias de la Edad Media, ¿no? El país ha regresado hace 500 años en estos temas. Pero bueno, con esto concluimos. Si llegaron hasta aquí, les pido que se suscriban al canal si les ha gustado. Recuerden, los martes también se sube el resumen tecnológico. Y denle like al video si así les ha gustado y compartan. Y les agradezco su atención. Muchas gracias. Nos vemos de aquí a 8 días.